Hola a todos, en este video les enseñaré cómo crear una calculadora de interés compuesto, con la cual podremos calcular el interés que recibiremos en nuestras inversiones. Por ejemplo, en la mayoría de las páginas podríamos iniciar haciendo un depósito inicial. Por ejemplo, podríamos iniciar con 100,000 pesos y la tasa de interés anual, la cual vamos a estar recibiendo en algunas casas de bolsa o inversiones como GBM o supertasas que actualmente están funcionando, están dando un interés del 7,75%. Entonces aquí sería ingresar el porcentaje que nos van a estar otorgando anualmente. Esta es una tasa de interés anual. Los años que vamos a invertir en nuestro depósito inicial, los años de invertir, por ejemplo, cuál es la frecuencia del pago. Hay diferentes, por ejemplo, GBM o algunas empresas que pagan diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmente. En este ejemplo lo vamos a hacer de manera anual. Por ejemplo, los CETES. Hay CETES a 365 días, los cuales podrían estar pagándonos un 7,75 o hasta un 10. Pero por ejemplo vamos a poner este 7,75 y lo podríamos poner diariamente, y las aportaciones adicionales serían diariamente. Entonces por aquí podríamos poner que vamos a aportar, no sé, 10 pesos diarios. Y ya nada más sería calcular. Este sería el depósito inicial. Estos serían los depósitos adicionales, 10 pesos diarios. El interés acumulado anual, o sea, estaremos recibiendo 8,202 pesos por estos 100,000 pesos en un año con esta tasa de interés. Estaríamos recibiendo al final del año 111,852 pesos, y en promedio el interés diario vamos a estar recibiendo 22,47. Si aquí nosotros lo cambiamos a mensual, por ejemplo, vamos a cambiarlo a mensual, le damos calcular. Si aquí lo cambiamos a mensual, y le damos calcular, pues prácticamente aquí sería lo que estaríamos recibiendo mensualmente, 669 pesos. Y al final del año estaríamos recibiendo 108,000 pesos. Entonces, aquí también podría ser anual, a un año, calcular igual. Prácticamente le puedes hacer 100,000. Los depósitos adicionales serían de 10 pesos, el interés acumulado anual, el total de la inversión al final del año y lo que vamos a estar recibiendo por el año. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo hacer esta calculadora. Vamos a ir a lo que es Visual Studio. En este caso yo tengo Visual Studio 2022. Ustedes pueden tener 2019, 2018, no sé la versión que ustedes tuvieran. Iniciaremos con crear la parte del diseño. Vamos a crear lo que son las etiquetas. Una etiqueta de depósito inicial, una de tasa de interés anual, una etiqueta de años a invertir, la etiqueta de frecuencia anual de intereses, las aportaciones adicionales. Vamos a crearle un textbox, otro textbox. Vamos a crear otro textbox. Vamos a crear un combo box, que vendría siendo este combo box. Vamos a crear otro textbox, un botón. Vamos a crear un grupo, una parte de un agrupador, group box. Vamos a crear 5. Uno va a ser para que nos muestre el depósito inicial en una etiqueta, los depósitos adicionales con una etiqueta. Este va a ser directo. El interés acumulado anual, aquí sí vamos a hacer un pequeño cálculo que te les voy a decir cómo se hace. El total de la inversión, también vamos a ver cuál va a ser el total ya al final del año que estamos invirtiendo. Y el promedio de interés acumulado de frecuencia, esto vendría siendo lo que se selecciona aquí. Si aquí ponemos anualmente, nos va a traer anualmente. Si lo ponemos diariamente, nos va a traer diariamente. Entonces vamos a ir a ver el código para poder ver cómo se hace esta calculadora. Aquí les voy a enseñar una paginita así rápido, más o menos para que sepan cuáles son las tasas que se están manejando. Para eso vamos a hacer esta calculadora, del 12 a 364 días, de 11.50 a 11, 8.70. Entonces esta calculadora, por ejemplo, nosotros podríamos calcular el 12,50% a 364 días, y con esta calculadora podríamos saber cuánto nos están pagando. También el 12%, si ponemos a 50 a 182 días,
el 11% si ponemos un plazo de 91 días, el 8.70 a la vista, que esto es diario. Diariamente estamos recibiendo esto, o mensualmente habría que ver bien esta página. Pero bueno, entonces vamos a ir a ver el código. Y bueno, es muy sencillo, ¿no? Ya que tenemos hecho el proyecto, vamos a declarar una variable de tipo double, que sería monto de depósito inicial, otra variable de tipo double, monto de depósito inicial etiqueta, porcentaje de interés. Vamos a declarar una entero que se llame años o years, una tipo string que se llame frecuencia anual de interés, una double que se llama aportaciones adicionales. Vamos a crear el botón. Al botón le vamos a crear el método botón calcular clic. ¿Cómo hacemos eso? Pues le damos aquí doble clic y ya creamos el método de calcular. Para que cuando hagamos clic nos calcule el impuesto. Vamos a crear un método público que se llame calcular impuesto y en el cual vamos a ponerle un try y un catch. Vamos a declarar adentro las variables que las vamos a estar tomando de los textbox. Entonces, una de monto de depósito inicial lo vamos a convertir a double, o el porcentaje de interés lo vamos a convertir también a double, el de años, el de years, el de porcentaje de interés lo vamos a convertir también a tipo double, years a double, a entero. El frecuencia de interés la vamos a dejar así porque este es un texto nada más. Y el catch pues lo dejamos vacío. Ya si queremos tomar el error, pues lo podemos aquí poner el famoso exception para tomar el error. ¿Cómo sería eso? Bueno, pues nomás sería así. Exception, el error, ¿no? Y aquí adentro le hacemos un info show message o lo que sea. Y vamos a hacer un case, un switch, que vendría siendo switch de la frecuencia anual de interés, que vendría siendo como en el combo box, según lo que seleccionen va a ser el switch. Vamos a crear sus casos, en este caso va a ser anualmente, mensualmente, quincenalmente, semanalmente, diariamente, con este método en el cual le vamos a mandar dos variables, que es el año, los años y el tipo de cálculo. Por ejemplo, aquí sería a un año, aquí sería 12 meses, aquí sería 24 meses, aquí sería 52 semanas, aquí sería 365 días, según los años que ingresemos. Este año lo vamos a tomar del campo de años y un break, ¿no? Y un default en caso que nos ingrese esto. Pero como quiera aquí lo vamos a tomar con el catch, para que nos cree una excepción. Ahora sí vamos a pasar a la parte del método calcular interés, en el cual, como habíamos dicho, le vamos a mandar dos variables como parámetros, días y año, que es un entero, y días, que es un entero. Aquí vamos a atraparlo todo en un catch para detectar un error en caso que truene algo aquí. Vamos a declarar días de inversión igual a días por año para que aquí nos genere los días que vamos a estar haciendo los cálculos. Vamos a volver aquí a declarar otra vez las variables para que estén de manera local y nos aseguremos que tenga datos. Vamos igual a crear una variable que se llama double de interés mensual igual a 0, la vamos a inicializar en 0. Double interés mensual acumulado, la vamos a inicializar en 0. El total anual un double, el promedio de interés acumulado igual a un double y un entero que nos va a ayudar para el while, para poder detener el while en caso que se cumpla nuestro recorrido, ¿no? Que este loop va a estar corriendo tantos días como le pongamos en días de inversión. Estos días de inversión vienen de la parte de arriba. Días de inversión por año. Días de inversión por año. Si ponemos a diario, pues nos va a poner años, días por los años. Entonces esto es lo que va a estar haciendo el recorrido las veces necesarias. Por ejemplo, aquí vamos a declarar un interés mensual igual a monto de depósito inicial por porcentaje de interés entre 100 para sacar el porcentaje mensual que estamos recibiendo. En este caso, por ejemplo, vamos a dividirlo entre los días. Entonces, por ejemplo, aquí sería, ya tendríamos el interés mensual que estamos recibiendo y, por ejemplo, también aquí vamos a estar haciendo un incremento ahí para ir recorriendo el while. Vamos a declarar un monto de depósito inicial, le vamos a agregar el interés mensual,
más las aportaciones adicionales que se van a estar agregando de mes en mes o diario o semanalmente según la frecuencia. Vamos a estar declarando interés mensual acumulado, vamos a estar agregándole el interés mensual para que se esté haciendo, incrementando con este más esto igual para que el interés mensual esté creciendo, para que sea al final del total, todo el interés mensual acumulado, todo el monto de depósito inicial, más el interés mensual, más las aportaciones nos va a dar el total de la inversión. Después vamos a tener el total anual que vendría siendo el monto de depósito inicial. Ese sería el total anual. El promedio de interés acumulado es igual al interés mensual acumulado entre los días de inversión. Esto es prácticamente lo que nos va a dar por día, por semana, por mes, por año. Y ahora sí, ya lo que vamos a hacer, vamos a ir llenando las etiquetas, como les había comentado. Todas las etiquetas, por ejemplo, aquí vamos a el interés acumulado, el total, el interés acumulado a la frecuencia, el depósito inicial, los depósitos con el formato de moneda, para que se vea un poquito más legible la parte de las monedas y sus comas y todo. Aquí simplemente agregamos este código y le agregamos la variable que vamos a estar mostrando. Y el catch, pues en caso que muestre un error. Y estos métodos son para, por ejemplo, que no se pueda escribir letras en los textbox. Por ejemplo, el depósito inicial solamente puedo escribir números, perdón. En texto depósito inicial solamente números. En tasa de interés anual solamente números con este código. En aportaciones adicionales también solamente número. En los años de invertir también solamente números. Y prácticamente aquí este método de clic para cuando seleccionemos el textbox se borre y nos ponga una cadena vacía y nosotros ya podamos escribir lo que nosotros vamos a escribir, ¿no? Text depósito inicial, text tasa de interés anual y text de años. Este sería prácticamente el código que vamos a estar haciendo. Este código lo voy a publicar en mi blog, el cual voy a dejar aquí en la descripción del video. También voy a dejar publicado el ejecutable y el código. El proyecto no se los voy a poner, pero bueno, ustedes crean el proyecto y pues copian el código, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo quedaría, lo vamos a ejecutar. Aquí, como les mencionaba, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con esta página que nos dice que tiene una tasa de 12.50% a un plazo de 364 días. Entonces vamos a agregar aquí, vamos a imaginar que empezamos con 10,000 pesos y la tasa de interés 12.50. Años de invertir, vamos a invertirlo un año, vamos a ponerlo anualmente y vamos a decirle que vamos a aportar 100 pesos, 1,000 pesos por año. Entonces vamos a calcular y bueno, pues prácticamente esta sería nuestra inversión, un depósito inicial de 10,000, depósitos anuales de 1,000 por año, un interés acumulado anual de 1,250, total de la inversión 12,250. Esto estaríamos recibiendo al final del año y el promedio de interés acumulado de frecuencia será 1,250 por año. Nosotros le podemos agregar aquí más funciones. De hecho, voy a subir un video con la parte 2 donde voy a agregar más funciones. Voy a agregar, por ejemplo, que me considere los años bisiestos, que me considere también a la inversa, por ejemplo, cuánto quiero ganar yo en cuántos años y que me haga el cálculo de cuánto debería hacer aportaciones anuales. En este caso también voy a agregar ahí las tasas más importantes que están actualmente de CETES a 28, creo que a 6 meses y a un año. Y bueno, este sería el video del día de hoy. Si les gustó, les agradecería si le dan un like. Si tienen alguna duda, me lo pueden dejar aquí en la sección de preguntas y se pueden suscribir. Nos vemos.